Son las 7:13 en Caracas, Venezuela. Continuamos con más de su primer punto informativo, primera página. Hoy ocupados en la segunda votación en el Parlamento español para ver si Feijóo, el líder popular, es investido o no en esta oportunidad después de que no superara esta primera votación al no contar con los apoyos. Solo logró, como estaba previsto, 172 votos. Vamos a conversar esta mañana con nuestro segundo invitado, es Rafael Arenas García, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y está desde esa ciudad española acompañándonos hoy en primera página. Buenos días o buenas tardes para usted. Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Profesor, quisiera que nos explique un poco el contexto, lo que puede pasar hoy en el Parlamento. Estamos a pocos minutos de que se realice esta segunda votación. ¿Habrá sorpresas? No creo que haya sorpresas. En esta segunda votación, a diferencia de la primera, basta con obtener mayoría simple, pero no creo que se produzca esta situación en favor de Feijóo. Las declaraciones de los distintos partidos han sido que los que habían votado en contra de Feijóo hace 2 días, pues seguirán votando en contra, por lo que Feijóo seguirá teniendo más votos negativos que positivos y, por tanto, su investidura habrá fracasado. Yo creo que eso es lo que va a suceder dentro de unos minutos. ¿Cómo valora las posturas, por ejemplo, de Vox, que le mostró su apoyo durante esta primera votación que no logró superar? Y del otro lado tenemos al PSOE y estas posibles alianzas con los partidos nacionalistas catalanes. Bueno, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, entregaron su voto al PP sin condiciones, es decir, sin exigir entrar en el gobierno, pero con esto se alcanzan 172 diputados. Realmente el hemiciclo, el Parlamento, está dividido por una parte Muy fragmentado, ¿no? Entre el Partido Socialista y Sumar y los nacionalistas y por otra parte el resto, ¿no? Y esta división no creo que se vaya a superar. La otra posibilidad era un acuerdo, un tipo gran coalición entre el PP y Vox, entre el PP y el PSOE, pero el PSOE ha rechazado esta posibilidad. Esa es la situación a la que nos enfrentamos, 2 bloques que es difícil que se entiendan entre ellos. Ahora, hay un tema que genera también mucha polémica y controversia en la sociedad española y es la posible amnistía que se propone del lado de los socialistas a los nacionalistas catalanes a cambio de que haya un apoyo si Feijóo no logra formar gobierno. Y hace minutos Feijóo le decía al presidente en funciones y máximo responsable del PSOE que toca conocer si quiere ser presidente a costa de la dignidad y la igualdad de los españoles, y además lo retaba a que admita si la amnistía va y el referéndum a Cataluña. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este tema y esta realidad en este momento en la política española? Bueno, es un tema un tanto confuso porque realmente a día de hoy yo creo que Sánchez no ha dicho que va a conceder la amnistía. Es decir, lo han pedido los nacionalistas dicen claramente que están hablando con el Partido Socialista para conseguir esta amnistía. Ha habido gestos desde el lado de Sánchez y de su socio de gobierno Sumar, por ejemplo, uno muy significativo, la visita de Yolanda Díaz al señor Puigdemont, que está huido de la justicia española en Bruselas, o unas declaraciones del señor Sánchez hablando de lo malo que es judicializar los conflictos políticos, pero claramente no ha dicho ni que vaya a haber amnistía ni que no la vaya a haber. El ambiente general es que, como los nacionalistas han dicho que sin esa amnistía no va a haber acuerdo, al final habrá amnistía y eso provoca una profunda división en la sociedad española. Primero, porque el Partido Socialista sistemáticamente había negado la posibilidad de esa amnistía hasta tiempos muy recientes y durante la campaña electoral. Habían dicho que la amnistía no se produciría y que era contraria a la Constitución. Y por otra parte, pues la percepción es que una amnistía, que es una figura excepcional que en España solamente se utilizó en el año 77 cuando acabó, la última vez que se utilizó fue en el año 77 cuando acabó el régimen del general Franco, precisamente para marcar el cambio de régimen, una amnistía supondría de alguna manera marcar el fin de la situación que tenemos ahora, de la Constitución del 78, porque legitimaría que se pudieran alzar contra la Constitución, que fue lo que pasó en el 2017. Una amnistía vendría a trasladar el mensaje de que, bueno, que alzarse contra la Constitución es legítimo y por eso hay una parte de la población que está realmente muy preocupada con esta posibilidad.
Bien, bueno, un tema muy importante que también está en el centro del debate en este momento en España. Estamos viendo la señal en vivo en este momento, cortesía de Radio Televisión Española, de esta segunda votación en el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Estamos viendo las intervenciones de diferentes diputados que se presentan a esta hora. Pocos minutos falta para eso, más adelante lo vamos a conocer y continuaremos conversando con nuestro invitado esta mañana, Rafael Arenas García, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor, quédese con nosotros. Vamos a hacer la pausa a Venezuela. Saludamos también a quienes nos acompañan a través de nuestra señal en YouTube, Globovisión en vivo. Son las 7:19 minutos y después más de Primera Página. No se parte. 7:23 minutos. Rafael Arenas García continúa con nosotros a esta hora. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, conectado en vivo desde España para conversar sobre el contexto político en su país a propósito de que se realiza la segunda votación en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que además fue la fuerza política que venció en las elecciones generales del 23 de julio. Profesor, ahora si fracasa este intento de investidura, ¿qué le toca hacer el rey y qué pasos seguirían después de hoy? Bueno, tendría que abrirse una nueva ronda de consultas con las fuerzas políticas representadas en el Congreso para ver si alguna tiene apoyos suficientes, hay algún candidato que tenga apoyos suficientes como para presentarse. Si se diera esa circunstancia, que pasaría si el Partido Socialista, si Sánchez consigue el apoyo de los nacionalistas, en ese caso el rey lo propondría como candidato a la presidencia del gobierno y se iniciaría un nuevo proceso de investidura. El plazo son 2 meses desde la primera votación, que fue hace 2 días, por tanto hasta finales de noviembre hay tiempo para que o bien Sánchez consiga el apoyo de los nacionalistas o bien se vuelva sobre otras fórmulas que ahora mismo están desechadas, pero bueno, en política todo puede cambiar, que es un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo. Y está cantado que pueda lograr el apoyo de Junts y los demás partidos nacionalistas catalanes para que se mantenga en la Moncloa. Bueno, yo personalmente creo que sí, que al final habrá acuerdo, pero realmente las condiciones que están poniendo los partidos nacionalistas son cada vez más elevadas. Han hablado de amnistía, pero también están hablando de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Dicen que esas son las condiciones para apoyar a Pedro Sánchez. Por tanto, no podemos descartar la posibilidad de que en último momento el Partido Socialista diga que esas condiciones no las acepta y que, por tanto, tenemos que ir a nuevas elecciones. Esa es la duda, ¿no? Si el Partido Socialista aceptará las condiciones que están imponiendo los nacionalistas, que cada vez son más altas, si los nacionalistas rebajarán en algún momento la tensión, porque si hay nuevas elecciones, eso yo creo que tampoco les conviene, y si no se llega a este acuerdo, pues habrá nuevas elecciones. Pero bueno, yo creo que están jugando un poco al juego del gallina, ¿no? El de poner los dos coches uno frente a otro y a ver quién gira antes para ver quién es el que puede conseguir más en esta negociación. Profesor, ¿cómo se explica esta realidad, este resultado, lo que sucede hoy en España con esta fragmentación en el Congreso, pero además las diferentes visiones de la sociedad sobre la política y lo que sucede? Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay es una profunda división. Es decir, las otras posiciones son conocidas. Es decir, la posición de los nacionalistas pues es la misma desde hace años, la posición del PP más o menos, pero donde se ha producido una división muy grande es en el PSOE. De hecho, en las últimas semanas, figuras históricas del PSOE, como fueron Felipe González y Alfonso Guerra, presidente y vicepresidente del Gobierno en la gran victoria del PSOE en el año 82 y en los años 80 y 90 del siglo XX, han salido a manifestar con claridad que ellos están en contra de la amnistía, que eso no se planteó cuando el Partido Socialista fue a las elecciones y que por tanto no es tan legitimado el Partido Socialista, Pedro Sánchez, para ceder ante los nacionalistas en este tema y mucho menos en la autodeterminación. Entonces, dentro del propio Partido Socialista hay socialistas que mantienen una posición de acuerdo con la cual no es posible pactar la secesión de una parte del territorio español o la amnistía con los que protagonizaron los hechos del 2017 y otros, entre los que está el secretario general del partido y quienes controlan el partido, que piensan que cualquier acuerdo puede ser posible si les acerca al gobierno y que supongo que piensan que amnistía, que referéndum de autodeterminación no son cosas tan importantes y que llegado el momento de que se produjera
un intento de secesión, ellos serían capaces de pararlo. Por eso yo creo que la situación actual que tenemos se debe a eso, se debe, por una parte, a esta situación que describo y por otra, que en España, durante toda desde que empezó la transición, desde la Constitución del 78, la política se ha movido en el enfrentamiento entre el PP y el PSOE. Y claro, con esa tradición, el que lleguen a acuerdos entre ellos para hacer una gran coalición, como se ha hecho, por ejemplo, en Alemania y en otros países, pues choca de alguna manera con la propia dinámica de los partidos. El PP está abierto a ello, pero el PSOE en este momento no lo está. Ahora también hay que decir que hace unos años, cuando se daba la situación inversa, el que se negó a apoyar, aunque fuera con una abstención, un gobierno del Partido Socialista fue el PP, ¿no? Por ejemplo, ya que usted habla de la realidad de hoy, si lo proyectamos a futuro, ¿qué impacto tendría una medida de amnistía o referéndum en Cataluña si pues llega a darse en tal caso, ¿no? Bueno, ya pueden tener y te están teniendo impacto las medidas que se adoptaron en la última legislatura. En la última legislatura no solamente se indultó a los líderes del golpe de 2017, del intento de secesión de 2017, sino que algo, a mi juicio, mucho más importante, como es la despenalización de la sedición, que es el tipo penal que había en el ordenamiento español que podría utilizarse en casos como el que se vivió en Cataluña en el 2017, ¿no? Ahora mismo eso ya no tiene consecuencias penales, por lo tanto, desde ese punto de vista, los nacionalistas juegan con la ventaja de que si quieren intentar de nuevo la secesión, no van a enfrentarse a consecuencias penales. Si a esto le sumamos la amnistía, lo que nos encontramos es con que habría, desde la perspectiva del legislador español, que es el que tendría que aprobar la amnistía, una cierta legitimación de lo que pasó en el 2017. Es decir, el debate profundo es ¿quién tenía razón en el 2017? ¿Los que defendían la secesión de Cataluña o los que se oponían a la secesión de Cataluña, a la derogación de la Constitución en Cataluña? La amnistía estaría trasladando el mensaje de que quienes tenían razón eran los que se levantaron contra la Constitución en el año 2017. Y claro, eso es muy peligroso, porque legitimaría de alguna manera un nuevo intento. Y eso provocará aún más la fractura de la sociedad sociedad española y por tanto con consecuencias imprevisibles. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, muy interesante lo que nos explica y vamos a estar atentos a lo que ocurre en España, que sin duda es uno de los países más importantes de la Unión Europea y además la influencia que tiene de este lado del mundo también es fundamental entenderla. Gracias por acompañarnos hoy. Rafael Arenas García, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y muy pendientes a lo que pasa en este momento en el Congreso. Española, seguimos atentos a lo que ocurre en España en este debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a la pausa, son las 7:30 en punto, a la vuelta más actualidad en Primera Página.